Ok, bueno, seguimos con nuestro tema de Hebreos, ¿sí? Y estaba viendo de que hubo una persona en la iglesia que empezó a prosperar económicamente y cosas así. Y de repente alguien le pidió una contribución para ayudar a otras personas. Y esta persona se negó. Y realmente lo que dijo es, si Dios me bendijo fue para mí. Cada uno debe ver cómo afronta sus problemas. Ahora, el problema con eso es que muchos de nosotros solo hemos pensado individualistamente en nuestra fe. Y casi nos hemos centrado solo alrededor de mis necesidades y mis deseos y no lo que Dios quiere que hagamos como comunidad. Y esta mañana el texto que tenemos realmente va a ir mucho más allá. Incluso muchas personas, incluso usando medios no correctos, han tratado de pensar, bueno, Dios me va a prosperar solo por esto a mí y a mí, a mí, a mí. Y nos olvidamos de que es parte de la iglesia. En el texto que tenemos hoy, y voy a empezar a leer solo el versículo 19 y luego paso al 23 porque ya vimos la semana pasada el verso 19, Hebreos 10, 19. Me encanta esta parte que dice, así que. Lo que está diciendo el autor a los hebreos es aquí, de aquí para adelante va a hacer muchas aplicaciones prácticas. Así que, como que el autor a los hebreos nos ha dado en los 9 capítulos anteriores mucho contenido teológico de que podamos entender quién es Jesucristo, su supremacía, su majestad, su perfección, su real sacerdocio, su sumo sacerdocio y el sacrificio perfecto de él en la cruz. Pero cuando llega aquí al verso 19, que ya vimos un poquito la semana pasada, cambia. Y esa palabra así que es la manera práctica de vivir todos esos conceptos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros aquí queremos aplicar para discipulado, realmente debemos enfocarnos más en las doctrinas que en las cosas prácticas. Las cosas prácticas es la consecuencia de haber entendido el Evangelio, de haber comprendido quién Jesús es. Y entonces el autor a los hebreos nos pone aquí, así que hermanos, mediante la sangre de Jesucristo entramos al camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y en la semana pasada vimos el verso 22, acerquémonos, ¿no es verdad? Acerquémonos, primera persona del plural, ¿sí? Y el verso 23, que es donde empiezo a leer esta mañana, mantengamos, primera persona del plural, acerquémonos, mantengámonos, primera persona del plural, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Verso 24, primera persona del plural, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejemos, primera persona del plural, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos, primera persona del plural, unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es decir, está hablando comunitariamente. Y yo he puesto aquí este gráfico que hace algún tiempo, no sé, se desconectó creo esto. Se apagó el televisor, bueno, vamos a ver si funciona otra vez. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el concepto ahora plural. Nosotros somos parte de esa comunidad. ¿Sí? Somos parte de esa comunidad. No somos individualmente. Ahora vivimos como comunidad. Y el gráfico realmente lo que está tratando de poner es, este es cuando nosotros venimos individualmente a conocer a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos cambia, el Espíritu Santo produce fe, el nuevo nacimiento que cada uno experimentamos. Esto es la gracia vertical, ¿sí?
Pero luego de eso somos parte de el cuerpo de Cristo. Entonces esa gracia vertical que recibimos se convierte en una gracia horizontal, donde nosotros tenemos que tener compañerismo, adoración, viviendo los unos por los otros. Horizontalmente empezamos nosotros ¿a qué? A compartir esa gracia vertical. Y es por eso que el autor a los Hebreos nos pone aquí algunos elementos. Acerquémonos, mantengámonos, preocupémonos, animémonos unos a los otros dentro de este elemento corporativo. Ahora, quizás tú estás pensando, bueno, yo no soy tan individualista. Yo te voy a decir una cosa. Si tú eres de los que piensa, bueno, yo puedo ser buen cristiano sin ir a la iglesia, sin depender de la iglesia, sin ser parte de una iglesia, realmente solo te has quedado en la primera parte. ¿Sí? Porque Dios utiliza todo tipo de personas para moldearnos, para cambiarnos, para animarnos unos con los otros. Y aquí nos pone estos verbos en primera persona del plural que nos da esa perspectiva. Cuando hablo acerca de tener una actitud de consumismo, es increíble como en la iglesia hemos caído en ese sentido. Yo recuerdo cuando era niño, me mandaban a comprar una funda de fideos. Anda, compra una funda de fideos, ¿no es verdad? Y ahí voy. En la tienda de la esquina, deme una funda de fideos. Y se acababa el problema, ¿no es verdad? Ocurre que un día me dijo Lulu, trae un poco de fideos del Super Maxi. Y llegué al Super Maxi y hay toda una gama de fideos, ¿no es verdad? Yo nunca había visto espagueti por números. Algunos hombres no saben de lo que estoy hablando, pero el espagueti ha sabido venir por números, ¿no es verdad? Número 6, 8 y todo, que fettuccini, que linguini, que no sé cosas más, ¿no es cierto? Y estás ahí. Y entonces ahora tengo que hacer una opción y escoger. Muchas veces nos acercamos a la vida cristiana igual. Llegamos a la vida cristiana y todo depende de mí. Es decir, depende si a mí me gusta la música, depende si a mí me gusta el predicador, depende si a mí me caen bien los que están ahí, depende, ¿sí me entiendes? Cuando tú estás pensando así, es porque tienes una actitud, una mentalidad consumista. En vez de haber entrado y entendido que el sacrificio de Cristo te insertó dentro de una iglesia local para vivir corporativamente lo que Él quiere que vivamos. Y entonces nosotros empezamos a vivir dentro de la iglesia, estos unos por los otros. La Biblia habla mucho, por lo menos hay 25 unos por los otros en el Nuevo Testamento. Orad por unos por los otros, animarse los unos por los otros, perdonarse los unos por los otros, ¿sí? Y todos estos unos por los otros que están ahí, preocupémonos. Es decir, esa relación vertical, considerémonos unos a otros, no es egoísta, ¿sí? Cuando el apóstol Juan está escribiendo primera de Juan y está diciendo, tú que dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, ¿cómo es posible? Esa relación vertical tiene que transmitirse horizontalmente. Considerémonos unos a los otros. Y parece que en esta iglesia que era formada de ex judíos, ¿no es verdad? Los hebreos, algunos acostumbraban a no reunirse. Y entonces dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos nos animamos unos a los otros, ¿sí? Para amarnos, para hacer buenas obras. Dice, no, del verso 25, dice, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacernos algunos, sino animémonos unos a los otros. En algunas Biblias en inglés traduce la palabra animarse ahí, es como spurs, es como las espuelas que puede alguien ponerle al caballo. Esa es la idea aquí de la palabra animar. Cuando el jinete le pone la espuela al caballo, el caballo se motiva para seguir. La idea aquí es, nosotros como cristianos deberíamos estimularnos para congregarnos, para hacer buenas obras. Porque esas cosas no podemos vivirlas aisladamente. Un buen termómetro de nuestra fe es cuando nosotros empezamos a aislarnos de la comunidad de la iglesia. Y entonces empezamos a decir, bueno, yo puedo ser buen cristiano, especialmente ahora con la pandemia hay que tener mucho cuidado. Y yo no tengo nada en contra de ninguno de los buenos predicadores que están en las redes sociales y que están en el enlace y todas esas cosas. Gracias a Dios por ellos. Pero déjame decirte, la vida en comunidad, incluso Zoom, la Santa Cena que vamos a tener, es como, tú te sientes, porque somos relacionales.
en esta relación y en esta relación, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos pensar en ese sentido. Animemos, no dejemos de congregarnos. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. Lucas 4:16 les dice aquí. Fue a Nazaret Jesús, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era ¿qué? Su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. ¿Sí? Es decir, yo creo que Jesús podría haber dicho, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo todo el conocimiento del Antiguo Testamento, yo puedo saber y recitar todos los profetas, yo sé todos los salmos, ¿para qué voy a ir, hombre? Soy Jesús, ¿no es verdad? Pero dice, Jesús tenía la disciplina espiritual de ir a la iglesia. Y voy a decir aquí, y yo creo que iba puntual, ¿no es verdad? No creo que iba tarde, creo que iba puntual, ¿no es verdad? Dice, y Jesús acostumbraba a ir como tenía por costumbre. Y le dieron para que lea el libro ahí, ¿no es verdad? Iglesia es la comunidad de discípulos de Cristo. Nuestro principal propósito es adorar a Dios, ¿sí? Corporativamente, ¿sí? Corporativamente. Adoramos a Dios, y el segundo propósito de la iglesia es poder formar el carácter de Dios y de Jesucristo en otros, es decir, discipulado. Son los dos elementos, adoración y discipulado. Esa es la función de la iglesia, y para eso debemos mantenernos, estar firmes en la esperanza. Esa relación vertical no es egoísta, tiene que ser transmitida horizontalmente. Hace algunos años venía un hombre aquí a la iglesia y dice, Leo, ya no voy a venir a Semilla de Mostaza. Yo le digo, ¿qué hicimos? Aunque te vayas a otra iglesia, por lo menos dime qué hicimos para corregirlo. Dice, no hicieron nada. Lo que pasa es que tú sabes, yo me siento en este lado de acá, pero hay un hermano que se siente en el lado de allá y yo no lo trago. Esa es una disfuncionalidad en cuanto a vivir los unos por los otros, en cuanto a entender el concepto del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento hay algunas ilustraciones respecto al cuerpo de Cristo, el de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia, la novia y cosas así. Entonces la idea es que nosotros podamos comprender y entender que soy parte de ese cuerpo de Cristo. Pertenezco al cuerpo de Cristo, no dejando de congregarnos, sino manteniéndonos, animándonos a las buenas obras. Cuando llega a los siguientes versículos, nosotros podemos ver en el versículo 26 al versículo 31, el autor a los hebreos está aquí poniendo una advertencia. Y aquí vemos nosotros Hebreos 2, Hebreos 3, Hebreos 5, son 3 advertencias, y llegamos a Hebreos 10, es la cuarta advertencia, y hay una quinta advertencia más. Dentro de estas advertencias, lo que nos permite a nosotros ver es qué es lo que está diciendo que no debemos hacer. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes un amigo que amas mucho, o un pariente que amas mucho y tiene algún tipo de adicción, ¿sí? Pongamos alcohol o drogas o cualquier cosa de esto, ¿sí? Y tú tratas de decirle, oye, mira, ñañito, deja de estar tomando. Oh, mira, primito, ya no tomes, ¿no es cierto? Hasta que de repente un día le dice, escucha bien, si sigues tomando te vas a morir. Esa es una advertencia. ¿Entiende la diferencia ahora? ¿Sí? Y aquí el autor a los hebreos llega a este punto del versículo 26 y nos pone una advertencia. Y dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, si después de haber conocido la verdad, ¿sí? De la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Esa es una advertencia. No significa que usted pierde la salvación. Lo que está diciendo, casi es imposible, porque usted ahora tiene una naturaleza, su carácter cristiano, el Espíritu Santo que mora en usted, no debería llevarlo a pecar voluntariamente, obstinadamente. Pero la palabra realmente es voluntariamente. Si nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo queda, verso 27, una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría
irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí va a una comparación. En la ley de Moisés, si alguien decía esta persona está en pecado voluntariamente, ¿qué va a hacer? Va a ser apedreado, va a ser muerto. Cuanto más, dice aquí, el verso 29, cuanto mayor castigo, ¿sí? Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado a quién. Aquí hay 3 cosas que cuando nosotros pecamos voluntariamente o la persona peca voluntariamente, ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Ahora, ¿cuál es el pecado no perdonable que habla Jesús en el libro de Mateo capítulo 12? Es la resistencia y el rechazo a la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Y dice, cuando nosotros voluntariamente hemos rechazado la obra salvífica de Cristo en la cruz, entonces nosotros llegamos a hacer esas 3 cosas, ¿no es verdad? Pisoteado al Hijo de Dios, profanado la sangre del sacrificio e insultado al Espíritu. ¿Sí? Profanar es la palabra de volver lo sagrado en cosas vulgares. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice, bueno, el flaco ya me escucha? ¿Sí ha escuchado eso? Ese es un lenguaje de profanar, ¿sí? Porque realmente no es el flaco, es el Señor, es la divinidad, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender eso, pero pecamos voluntariamente. Este pecado voluntario es cuando negamos esa obra de Cristo en la cruz. Dios lo toma en serio. Dios no lo toma a la ligera. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí en el verso 30. Pues conocemos al que dijo, ¿no es cierto? Mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, muchos de nosotros hemos usado este versículo un poquito mal. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, si alguien te hace algo, uno dice, bueno, el Señor dice que Él es la venganza, ¿no es verdad? Y ya, Él se va a vengar. Y como que nos tranquiliza. Está hablando aquí, si alguien rechaza la obra perfecta de Cristo en la cruz, Dios se lo toma en serio. Dios sabe lo que va a hacer, porque ha rechazado el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y luego dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 31? Porque terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Habló de juicio. Esta advertencia es, escuchen cristianos, ustedes que tienen un trasfondo judío, por favor, no pequen voluntariamente. Ahora, quiero que veas aquí algunas formas del verbo. En el 10:26 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos, primera persona del plural. Hoy he estado con bastante formas de verbo, ¿no es verdad? Primera persona del plural. En el 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece Él? Ya aquí ya nos involucra el autor a los hebreos. Está hablando de Él. Y en el verso 39, cuando está hablando, que es el final, dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse. Es decir, ellos se pierden. Es decir, por eso es una advertencia. Es decir, estoy comunicándonos la advertencia. Si sigues tomando, un día te vas a morir. Esa es una advertencia. Es aquí, cristianos, ustedes no pueden vivir así. El pecado que no es perdonable es el de rechazar la obra salvífica de Cristo. Y cuando usted rechaza la obra salvífica de Cristo, usted, ¿qué hace en primer lugar? Pisotea al Hijo de Dios, usted profana la sangre del sacrificio y usted insulta al Espíritu. Es por eso que salvación no puede ser hecha en mi voluntad. Es Dios que viene, me transforma, me regenera, me cambia. Y entonces yo recién puedo abrir los ojos y decir, sí, Dios, yo necesito de ti. Estoy desesperado por ti. No es su esfuerzo, es dejar que Él lo haga dentro de nosotros para que nos cambie. Y esta cirugía en el corazón tiene que pasar. Esa cirugía en el corazón tiene que pasar. Mucho cuidado, porque a veces nosotros
voluntariamente pecamos. Y escucha bien, yo creo que una de las cosas que el legalismo ha hecho mal, además de muchas cosas, pero una de las cosas es hacernos creer que cierto tipo de pecados son más malos que otros. Entonces nosotros muchas veces nos enfocamos y decimos, mira el adúltero, mira el tomador, mira el que se droga, mira, ¿sí me entienden? Pero adentro nuestro tenemos un montón de pecados: avaricia, envidia, celos, ira, que están al mismo nivel. Ten mucho cuidado de no creer, bueno, como yo no me emborracho, entonces yo estoy bien, pero sí tengo derecho a enojarme las veces que quiera. No hay tal. Necesitas pensar, porque la expectativa de Dios es cambiarnos, es transformarnos, ¿sí? Luego de eso viene algo que yo he llamado como anticipar nuestra lucha espiritual. Nosotros ya somos justificados. Entonces, así que acerquémonos, mantengámonos, preocupémonos, congreguémonos, animémonos. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Cuidado con pecar, esa es la idea. Cuidado con pecar voluntariamente. Pero escuchen bien, esto es lo que ha pasado, ¿sí? Mira lo que dice el verso 32. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, y tú puedes ver ahí, ¿sí? Después de haber sido iluminados, ahora sí, James, puedes apagar el televisor porque ya no está conectado. Después de haber sido iluminados, ¿sí?, sostuvieron una dura lucha. Y soportaron mucho sufrimiento. Ustedes, después que fueron justificados, después de que han venido a conocer, han tenido una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Esto es contrario a la teología de la prosperidad. ¿Te imaginas? Si usted conoce a Cristo, usted va a sufrir. ¿Cuántos de nosotros evangelizaríamos así? Venga y conozca a Cristo y usted va a sufrir. Pero estos cristianos primitivos experimentaron eso. Tuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. La iglesia primitiva experimentó un sufrimiento increíble, ¿sí? Increíble. Y aquí vienen algunas descripciones de esa lucha que ellos experimentaron. En el versículo 33, unas veces se vieron expuestos públicamente. Verso 33. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Cuando tú dices que tú eres creyente, va a haber este tipo de cosas, ¿no es verdad? Insulto público y persecución. Aquí sí que espera eso nomás. Supongamos que tú dices a alguien, o algunas personas quieren que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. ¿Sí conoces a esa gente? Si no haces lo que yo quiero que tú hagas, estoy hablando de no creyentes, tú ya no eres tan bueno. Entonces, ¿cómo tú, siendo tú que vas a la iglesia, y atacan por esa forma? ¿Se ha escuchado esos ataques que tiene? Esa es parte de eso. Públicamente, en insulto y la persecución. Y te atacan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tú has sido iluminado, tú eres justificado. Y por supuesto va a haber oposición afuera. Absolutamente. Vivimos en una cultura que está opuesta, anticristo, anti Dios en todos los elementos. Y necesitamos entender esto, que es parte de nuestra vida. No podemos estar de acuerdo con la cultura en las cosas que no son correctas. Otras veces, esta es la parte positiva ya. Escuchen Hebreos, es la idea. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Es decir, este grupo de judíos convertidos al cristianismo se solidarizaron con otras personas que también pasaban insulto o eran perseguidos. Esa palabra me encanta, solidarizaron. ¿Sí? La iglesia, el cuerpo se solidariza. Los creyentes se solidarizan uno con los otros. Empiezas a ver un concepto no solo individualista tuyo, sino que eres parte de la iglesia. Entonces ahora tú te solidarizas
con aquellos que también están pasando sufrimiento, aquellos que están siendo insultados. Incluso ahora, por ejemplo, en esto de la pandemia, gracias a Dios hemos podido asistir a muchas personas con medicina, un poquito para renta, un poquito para comida y cosas así. Y gracias a Dios por ello. Y cuando tú traes tu libra de arvejas o tus 2 atunes o tus 5 libras de arroz, lo pones en la canasta de atrás, tú te estás solidarizando con otros que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles. ¿Te das cuenta? Cristianismo no es mi, yo. Cristianismo es, somos un cuerpo, somos una familia. Y dice, ustedes se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Verso 34, también se compadecieron de los encarcelados. Voy a parar ahí porque este versículo tiene 2 connotaciones. Yo creo en la justicia. Si alguien ha cometido un crimen o ha violado la ley, es responsable de pagar, a veces con prisión. Absolutamente. Si hay alguien que abusa de otra persona, si hay alguien que ha violado a otra persona o ha matado a alguien, necesita enfrentar la justicia. Pero está diciendo, cuando ya está en prisión, especialmente muchos de esos cristianos fueron perseguidos y puestos en prisión. Entonces aquí dice, también se compadecieron de los encarcelados. Porque en el mismo tiempo nosotros debemos entender, nuestros sistemas carcelarios son horribles. Ustedes han visto lo que ha pasado en este último año. Es increíble, denigrante lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esa compasión con aquellos que están privados de la libertad. No significa que nosotros debemos endorsar pecado o crimen. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Sí? Y luego dice, esta parte de aquí es fabulosa. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Estos están locos, estos hebreos convertidos al cristianismo, estos judíos convertidos al cristianismo. Les confiscaron los bienes y ellos estaban alegres, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Te imaginas? Si tú eres cristiano, te vamos a quitar tu casa. ¡Oh! Aleluya, que me la quiten, ¿no es verdad? Esa es la idea aquí que les pasaba ahí. ¿Sí? Y ellos tenían gozo. ¿Por qué? Porque sabían dónde iban. Esa es la esperanza. Mantengamos la esperanza que tenemos. Esa es nuestra esperanza. La justicia de ese Dios verdadero nos da esa esperanza, nos anima, nos sostiene, nos mantiene. No es algo individual nada más, es algo corporativo. Y ya que estoy hablando de elementos corporativos, quiero decirte, también somos responsables de los pecados corporativos de la iglesia, la indiferencia de la iglesia. Por supuesto somos responsables. Cuando empezó la pandemia teníamos 50 personas orando en el Zoom. Hoy hay 5 o 6 orando en el Zoom. Somos responsables como iglesia. Y aquí viene casi digo el apóstol Pablo, pero no sé quién es el autor de los Hebreos. El verso 35. Así que, así que es increíble, ¿no es verdad? Entonces, concluimos, esa es la idea. Así que, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Esa confianza que tenemos en Dios será grandemente recompensada. Ustedes necesitan, va a pedir, pueden seguir mientras predico los versículos. Verso 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido, ¿sí?, la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¡Wow! No pierdan la confianza. Y aquí viene esta palabra perseverar. Perseverar. ¿Sí? Pues dentro de muy poco tiempo, verso 37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando la esperanza. Él va a volver. Jesús va a regresar. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, el evangelio, no por obras, sino por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros
No somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Me encanta cómo termina, porque después de habernos dado semejante advertencia, ¿no es verdad? No es posible que ustedes que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, que han aceptado a Jesucristo, han sido iluminados, no es posible que pequen voluntariamente. Si en tu corazón tú estás pecando voluntariamente, necesitas hacerte un examen espiritual bien serio. Bien serio. No es posible. Y ahora está diciendo, y nosotros que hemos pasado persecución y hemos ayudado, nos hemos solidarizado con aquellos que pasaban lo mismo, entonces no perdamos la confianza, porque un día va a regresar nuestro Rey, nuestro Jesús, nuestro Salvador, y no somos de los que se vuelven atrás. No nos rajamos, perseveramos, ¿no es verdad? Perseveramos. Esa palabra perseverar es difícil. Es difícil perseverar. Esta semana yo recibí una buena noticia. El CENESID me mandó un email y dice Leo, no dice Leo, señor Leonardo Calvo, su título doctoral ha sido reconocido, algo así es. El CENESID reconoce. Y yo digo, wow, se acabó todo esto. Y me acordé de que hace un año, cuando estaba haciendo la disertación doctoral en Estados Unidos, es increíble, porque uno a veces piensa que nuestro encanto es suficiente para decirle a alguien lo que no podemos hacer. Y a ese nivel, a pesar que los maestros son cristianos y todo, el encanto no funciona. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Te has pensado que dices, yo soy cristiano, déjeme pasar, hermanito, páseme? No hay tal. Si hay algo que cumplir, hay que cumplirlo. Y yo me recuerdo que en el mes de enero del año anterior, ya mandé mi primer borrador. Y el primer lector es el director de tesis, supuestamente aquí. El primer lector dice, Leo, necesitamos conversar urgentemente. Le digo, ¿por qué? Dice, por lo menos 10 de esos libros que tienes en tu bibliografía no sirven. Y tienes que poner por lo menos 15 más. Todo libro que está más de 20 años escrito no sirve para una disertación. Voy a tener que investigar 15 libros más cuando ya he hecho mi investigación y todo. Dice, sí. Y tu Spanglish no funciona muy bien. ¿Qué sabe cómo hablamos nosotros? Los que saben en los dos idiomas más o menos saben que usamos mucho very, ¿no es cierto? Very good, very much, ¿no es cierto? Muy bonito, mucho. Dice, a nivel doctoral no puedes usar very. Yo, ¿cómo que no puedes usar very? Ok, entonces, ¿y ahora qué hago? Y entonces, ok, empiezo a leer y escribir. Y entonces yo escribía, Lulu me lo revisaba y de Lulu lo mandaba a una señora que tuvo la gracia de revisarme esos documentos. Y esa señora decía, en el día te lo reviso. Y lo revisaba y me lo mandaba para atrás y yo ya lo presentaba. Decía, no, falta esto, y yo, falta lo otro. Ay, Dios, y ahora, y otra vez, es como empezar de nuevo, es como que vas a la pared y te pegan, ¿no es verdad? Pero es que somos hermanos en la fe, no funciona, ¿no es verdad? No funciona. Hasta que una madrugada de esas, y allá es por tiempo. Tal día necesita presentar el borrador 1 o el borrador 2 o el borrador 3. Si no lo presentaste, ay, es que no se me fue el internet, que no. Si no lo presentaste, te quedas para el otro año, punto. Así funciona ya, dentro de las organizaciones cristianas, no hay tal. No es profesional que yo le diga, oiga, profesores, que ayer se me fue el internet, y mire, pero lo siento, espérate para el otro año, punto. No hay tal. Así que ahí estoy, en una de esas. Me levantaba a las 3, 4 de la mañana para empezar a escribir. Y entonces era la puerta del dormitorio nuestra así, puerta del dormitorio de Pablo aquí, la puerta del dormitorio de Janina ahí. Entonces ya me levanté. Dije, ya no lo hago. Al fin ni el sueldo me suben si soy doctor como pastor. ¿Cierto? Ni eso me suben. Ya lo que aprendí, ya aprendí. ¿No? Ahí se acaba. Y entonces empujé la puerta y vi a Pablo durmiendo y a Janina durmiendo. En inglés hay una palabra que es quit.
Quit es que abandona las cosas. Entonces llegué a la sala, caminé más allá, llegué a la sala y ahí todo frustrado, ya hasta con enojo contra los maestros, ¿no es verdad? Estos maestros ni parecen ser cristianos, ¿no es verdad? Y como que vino una voz que decía, tú eres un quitter, eres uno que abandona las cosas. Y yo pensé, si yo quit, si yo abandono, ¿qué ejemplo voy a dejar a Pablo y a Janina? ¿No es verdad? Soy un quitter. Y otra vez, ¿para qué? Dije, bueno, ya estoy a punto, ¿no es cierto? Ya creo el tercer borrador que tenía que presentar. Dije, bueno, Señor, dame la fuerza y la gracia para escribir. Y lo presenté. Oiga, y esos maestros allá sí se leen todo. Es increíble. El primer lector me mandaba, en un día me mandaba revisado todo, con faltas de ortografía, conceptos y todo, ¿no? Se lo leía, porque se lo leía, ¿no es verdad? Sabía lo que estaba revisando. No se lo inventaba, no me decía mañana, no. ¿Sí? Que me llama y dice, Leo, al fin esto es una disertación. ¡Ah! Yo me quedé, wow. Y ahora el segundo lector, porque son dos, ¿no es verdad? Y ahora el segundo lector, dice, el primer lector dice, ya hablé con él y sí pasaste. Ahora hay que defender la disertación. Y cuando llegué a defender la disertación, ahí estaba que ensayaba y que todo. Te dan como 40 minutos para exponer todo lo que has hecho. El segundo lector, que ha escrito más libros que el primero, me dice, Leo, al fin ya aprendiste un poco a investigar. Yo, pero cuántas veces quise dejarlo, ¿no es cierto? De adrede me metí, ¿no es cierto? ¿Para qué estudié? No me suben el sueldo, nadie. Hay que perseverar. La vida cristiana es igual. Tienes que perseverar. El diablo te está poniendo ideas en la cabeza hoy mismo, que ya no te reúnas, que ya no ores, que ya no sigas, que ya no seas fiel, que ya no vengas a la iglesia, que ya no des. ¿Qué hay que hacer? Tú no eres un quitter, ¿no es verdad? ¿Amén? No eres un quitter. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. No nos rajamos. ¿Sí has escuchado esa palabra? No nos rajamos. Aquí hay algunos carpinteros, saben cuando una tabla se raja, ¿no es verdad? Nosotros no nos rajamos, sino que perseveramos. Porque Él nos llamó, nos justificó, nos iluminó y ahora nos da vida eterna. Dice, no pequen voluntariamente, sino que continúen haciendo eso. Manténganse firmes y no nos rajamos. Cuando empezó la guerra del Golfo Pérsico, yo vi una entrevista de CNN a uno de los Marines. Los Marines son el orgullo del ejército de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es wow. Ser marín es tope, ¿no es verdad? Y entonces cuando estaban ahí entrevistándolo, lo entrevistan a un muchacho hispano que estaba ahí en el Golfo Pérsico. Y el muchacho con todo su mochilote y toda su arma y todo está sentado ahí en medio del desierto. Y el entrevistador de CNN le dice, ¿cómo te sientes? Y él dice, no, dice, se pone a llorar. Digo, ya, no más, ya. Dice, esto ha sido lo peor de mi vida. La segunda persona del entrevistador le dice, ¿y por qué te enrolaste en los Marines? Y el muchacho dice, es que si me enrolaba en los Marines, me daban la ciudadanía americana, me iban a pagar toda la universidad gratis, tenía muchos beneficios. Y yo pensé en la vida cristiana. Muchos de nosotros estamos contentos, vamos a ir al cielo, amén. Tenemos vida eterna en Jesús. Pero no es fácil. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que mantenernos. No nos rajamos, no nos tiramos para atrás. Mantenemos ahí. El enemigo quiere verte frustrado, quiere verte miserable. Quiere que el pecado te derrumbe a cada rato. En Cristo, tú no te rajas. Tú perseveras.
Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. No somos de aquellos. ¿Sí? No somos unos quitters. Nos mantenemos. Señor, en esta mañana venimos delante tuyo. Padre, gracias porque tú nos salvaste y tú esperas que nosotros seamos transformados, cambiados, renovados. Ayúdanos a vivir en comunidad, en iglesia, a seguir adelante siempre, Señor. Oh Padre, no permitas que pequemos voluntariamente. Ayúdanos a vencer ese pecado. Ayúdanos a vivir en victoria en ti siempre. No somos de los que nos rajamos, somos de los que perseveramos. Que vamos para adelante, Señor. Padre, muchos de nosotros pasamos problemas, situaciones adversas. Que sea tu Espíritu Santo el que nos consuele, nos anime, nos guarde. Ayúdanos, Señor. Toma nuestra carga, toma nuestro dolor. Transfórmanos para ti, Padre. En el nombre de Jesús.